Bueno, vamos a estudiar ahora el ADN, sobre todo la importancia que tiene en la escena del crimen y en criminalística. Sabemos que el ADN es un ácido nucleico donde existen información genética, la información genética va en los genes y posteriormente también hay satélites que también pueden ser comparados entre individuos para poder decir si esa persona no estuvo en el escenario del crimen. Tenemos que saber muchas veces que en el escenario del crimen nos vamos a encontrar distintos ADN, entonces es un poco complicado saber quién es el causante, por ejemplo, de una muerte, por ejemplo, si hay distintos ADNs, y podría estar incluso contaminada la escena por distintos ADNs. Tenemos que saber que el ADN se puede encontrar en la sangre, en el pelo, en la saliva, incluso en el semen. Y normalmente, bueno, pues si es en la escena del crimen donde encontramos ese tipo de vestigios, pues será la policía científica quien recoja esas muestras para poder llevarlo al laboratorio, y si es en el cadáver de la víctima, pues será el médico forense quien recoja esas muestras adecuadamente, con la cadena de custodia adecuada, para que esas pruebas no sean invalidadas. La primera persona que desarrolló el ADN en el escenario del crimen para aplicación en un método criminal pues fue el profesor Alex Jeffreys, y el primer condenado por esta técnica fue Colin Pitchford en 1983, donde fue condenado por 2 asesinatos, y fue condenado, pues como hemos dicho, porque se encontró ADN suyo en las escenas del crímenes. Debemos de saber, como hemos dicho anteriormente, que el ADN se puede encontrar en la sangre, en el pelo, por ejemplo, en la saliva o en el semen, y hay muchas veces que, bueno, las gotas, por ejemplo, de sangre no son suficientes para tener en consideración el ADN. Por eso hay técnicas para poder duplicar el ADN encontrado, que eso sí que nos facilita a la hora de poder hacer un análisis comparativo de ADN y poder saber si esa persona o no fue o estuvo en la escena del crimen. Tenemos que saber que, por ejemplo, en España ahora cuando detienen a una persona, por ejemplo, por un robo con violencia, aunque no haya sangre en la escena del crimen, normalmente les solicitan ADN, les solicitan una muestra de saliva para poder, porque se está realizando ahora una base de datos de ADN. Esa persona se puede negar a darlas, en este caso en España se puede decir que no va a dar esa prueba de ADN, para que su ADN no está en un banco de sospechosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que saber que, claro, el ADN es una técnica, como hemos dicho, el primer caso que se aplicó fue en 1983, o sea que es una técnica que es reciente, por lo tanto sabemos que hay muchos crímenes que no se ha podido comprobar la existencia o no de esa persona en el escenario del crimen, porque no existía ADN. Por lo tanto, tenemos que saber que es una técnica nueva, tenemos que saber que es una técnica que es muy eficaz, que, como hemos dicho, tiene un 99% de eficacia en poder compararse ese ADN es de esa persona que estuvo en el escenario del crimen o no. Y normalmente pues hay muchísimos casos, tanto de asesinatos como, por ejemplo, de robos con violencia también, que se solucionan por el ADN, y de ahí la importancia que tiene el ADN en la criminalística y en el estudio de la escena del crimen.